Buenas noches a todos, saludos a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. ¿Cómo Gracias estás por la tú? invitación, chicos. Bien, gracias. Gracias, Nico, gracias, Gracias a ti por Rodrigo. venir. Entonces ya, pues partimos con una pequeña Oye, introducción. ¿ese es un cafecito el que estáis tomando o es un incienso que se veía ahí como un Incienso, humito? incienso, Ah, incienso, qué bueno. Generando No, el incienso. si ambiente. este es de Eso. verdura. Muy bien. Ya, pues, entonces, ya, para que expliquemos un poquito a los chicos, para que se vayan como Sí, pues mimetizando con el tema. la pregunta clave como punto de partida, Lucero, es ¿qué es la magia ¿Qué del es? caos? A eso vamos, efectivamente. Entonces, la magia del caos, mira, se inspira en distintas prácticas tradicionales antiguas. De hecho, toma mucho lo que era del chamanismo, el paganismo, de la Golden Dawn, del Sosquía, lo tántrico, el monoteísmo, ¿cachai? Lo hermético, lo gnóstico, la cábala, los druidas, la wicca, el neopaganismo, etcétera. Todo esto nosotros lo asociamos como un tipo de dogma y hacemos distintas prácticas con eso. O sea, la magia para nosotros es una ciencia y un arte que usa estados alterados de conciencia. O sea, mezclamos lo que es lo racional con lo irracional, lo lógico con la intuición, y en base a lo que es nuestra voluntad, imaginación, generamos lo que es la creencia, posteriormente generamos lo que es un trance mágico, y eso nos da unos resultados, que con eso podemos alterar lo que es nuestra realidad o lo que es el entorno como tal. Entonces la magia del caos, como efectivamente decía el Nico, es una corriente moderna que surge en el 1970. De hecho, viene un poquito antes, pero se dispara directamente en 1970, que se desarrolla en el Reino Unido, que explica directamente que esto es experimental. Todo es pragmático y no dogmático, que ese es el punto bonito que tiene la magia del caos. O sea, nosotros directamente en nuestros trabajos, resultados como tal, no nos casamos con nada ni con nadie. Todo para nosotros es una herramienta. O sea, yo puedo realizar directamente un ritual goético, ¿cachai? De Goetia, con simbología de demonio, y también podría trabajar directamente con lo que son ángeles, dentro de lo que es una conexión que habla con, ¿cómo se llama? El enoquiano. El enoquiano es algo, un derivado de lo que es la conexión con ángeles como tal. Y todo eso nosotros lo plasmamos solamente para buscar un resultado como tal. Mira, Por Lucero, supuesto, hay una pregunta, una de las primeras preguntas dice, Mauro Maldonado te pregunta, ¿por qué se llama magia del caos? ¿Por qué el caos específicamente? ya, la magia del caos se le da ese nombre porque dentro de esos tiempos, cuando toda la cultura o creencia, dentro de lo que era lo hermético o lo que era la magia como tal, era muy dogmática, era todo muy lineal. O sea, de hecho, Aleister Crowley también generó lo que es un complemento distinto, de entender que ese ritual con la capa, con las ceremonias, y hacer el ritual al pie de la letra, era como demasiado dogmático, valga la redundancia. Por ende, ahí se generó como el caos, que era la controversia de que al final lo que importa no es tanto la herramienta como tal, sino lo que uno genera en base a lo que es el resultado, con sus canalizaciones, sus estados alterados de conciencia, para tener lo que es un resultado óptimo. Por eso era como anteponerse a lo reglamentario y a lo dogmático, y por eso se generó lo que era el caos. Hay otras teorías del caos que son mucho más profundas, pero ese es como lo inicial. Era netamente salirse de lo establecido para generar algo distinto y mucho más del resultado. Sí, eso es lo que se busca en la magia del caos. Yo tengo una pregunta. ¿Qué es lo que buscan lograr con esta magia del caos principalmente? ¿Qué es lo que se busca con ella? Alterar lo que es tu realidad, o la realidad del entorno como tal. Es el resultado en base a lo que tú vas conectando de manera psicológica o mágica, por decirlo así, o filosófica de cierta manera, con estados alterados de conciencia. Eso genera un antes y un después en lo que es tu realidad como tal, o en la realidad de alguien más. Cuando te refieres ahí a estados alterados de conciencia, estamos hablando del uso de algo de algo en particular que te acompaña, digamos, como para poder generar eso. Nosotros, dentro de lo que es la magia del caos de nuestras prácticas, existe lo que es el estado alterado de conciencia, que es la gnosis, que no tiene nada que ver con los gnósticos. La gnosis es cuando nosotros entramos en estados alterados de conciencia, para la redundancia, de una forma inhibitoria o excitatoria. Se entiende que lo inhibitorio puede ser llegar a un estado de un trance a través de meditaciones, y lo excitatorio tiene que ser con algo que rompa tu normalidad, como no sé, a ver, un ejemplo normal, levantar muchas pesas, están ciertos temas de lo que es la magia sexual también,
o Claro, infligirse es dolor que de cierta ahí, o sea, manera. la pregunta es justamente porque, como está apareciendo ahí en el chat, o sea, cuando tú hablaste de estados alterados de conciencia, justamente lo primero que se le viene a mucha gente a la cabeza es el uso de drogas y ese tipo de cosas, pues, o sea, los hongos, la ayahuasca y ese tipo de cosas que están como muy de moda hoy día, desde esta perspectiva media New Age, ¿no es cierto?, de Sí. conectarse con algo, con uno mismo, con tu guía espiritual, etcétera. Fíjate que yo tengo un pequeño paréntesis. Efectivamente, sí hay muchos quizás practicantes de distintos tipos de dogma o de praxis como tal, que sí utilizan lo que es el tema de droga inhibitoria, que altera lo que es la conciencia, pero al final es netamente solo un extracto de lo que es tu subconsciente, pero no el conectar con una fuente prima como tal. No sé si me explico, al final es netamente tu comprensión o tu prisión mental que te genera eso. Yo en lo personal estoy fuera de esas prácticas. O sea, al final uno con un buen estado alterado de conciencia puede llegar a ciertos puntos de experimentar ciertas cosas y no es necesario tener como esta influencia externa, que al final son químicos de cierta manera, excepto por los hongos, ¿cachai? O otra cosa, pero no te dan como una conexión real, solamente una conexión interna que es netamente de lo que es tu creencia y la alimentas y eso se plasma. ¿Se entiende? Sí, buenísimo, súper buena la aclaración. En el fondo es para liberarse uno. Claro. De hecho, mira, hay distintos ejemplos, con muchas terapias holísticas de cierta manera. Cuando tú pones a 5 personas y ambos 5, dentro de que un colectivo, o un egregor que después vamos a llegar allá, se supone que todos tienen que plasmar lo mismo. Por dar un ejemplo, todos vamos a ver un ángel, por decirlo así. Pero una vez que termina esa terapia holística, cada cual con su inhibidor en este caso, todos describen un ángel de forma distinta. Entonces te das cuenta que toda una percepción limitante de lo que es tu subconsciente para querer entender algo forzadamente, por algo inhibitorio. Que al final no es que hubiera una conexión colectiva como tal, porque si fuera algo colectivo o se hubiese condensado una energía como tal, todos tendrían que haber visto lo mismo. Esa es la diferencia. Claro. Oye, y Ensis pregunta, ¿la magia del caos como método de transformación y cambio positivo en el sentido saludable o es más amplio? Pregunta. Esa es una muy buena pregunta. Efectivamente, cada cauta, dentro de lo que son sus prácticas, dependiendo de lo que es su paradigma, o dependiendo qué creencia en base al proceso está alimentando, puede usarlo directamente para algo muy positivo y proactivo, o quizás para algo no muy productivo también. O sea, si hay caotas que pueden tomarse más de lo que es un tema de los yogis, en un tema de alimentación, el equilibrar lo que es tu templo como tal, generar una buena energía. Y otros que lo usan para quizás prácticas más egoístas o más del ego. Pero sí hay practicantes que lo usan para un bien, para un crecimiento personal, un estado supra superior. Ah, perfecto. Mira, ahí Reinaldo Uribe dice, un ateo no encaja en esto porque no cree en ángeles. O sea, yo creo que es un poquito más amplio porque un ateo tampoco cree en la magia. ¿Cachai? O sea, creo que es un poquito más global. El ateo ni siquiera llegaría a esto porque directamente no cree en la magia. O sea, si no cree en la magia, no va a creer en ninguna de las herramientas o ninguna de las deidades que tenéis que usar para llegar a eso. En el caso de la magia del caos, por ejemplo. Esa es mi respuesta, perdón. Me arranqué con los tarros. Dale tú nomás, Lucero. No, pero no, está bien, pero efectivamente, mira, dentro de lo que es quizá un tema más nihilista o más revolucionario como tal, de hecho la magia del caos rompe muchos esquemas también de lo que son la creencia en base a deidades o dioses, que podríamos decir como para darte en el favor, que también podría tener un poquito de ateísmo como tal, siendo incongruente, pero tiene mucho sentido también. Ahí luego Siriano dice que no, que hay caotas ateos. Por eso, ahí después vamos a llegar a todos esos puntitos, exacto. Eso te digo, también es válido dentro de lo que es una creencia. Entonces, continuando con lo Sí, que es dale, la dale. pequeña introducción, entonces, como dijimos, todo esto es experimental, es pragmático y no dogmático, ¿cierto? Entonces, combinamos distintos elementos de lo que son las escuelas mágicas como tal, lo que es la psicología y lo que es la filosofía también. Entonces, entendemos que, pucha, lo más mencionado, los que resuenan como cofundadores de la magia del caos, entre comillas, era Austin Norman Spire, Aleister Crowley, Peter Carroll, George Sherwin, que fueron como los precursores, a pesar de que cada uno tenía su distinto tipo de práctica, pero después el caoísmo fue tomando todo eso y quedaron como pioneros de cierta manera. Entonces a mí me gustaría citar uno de los pocos modelos mágicos que existen, lo que nosotros lo tomamos como un paradigma o una creencia como tal. Hay un modelo mágico que es el espiritista,
el espiritualista, ¿cachai? Que son, cuando se entiende por entidades, deidades, ángeles, demonios, elementales, etcétera. Está lo que es el tema energético, que es donde existe lo que es el prana, el yoga, el chi, los chakras, la kundalini, que eso todo tiene que ver con algo más oriental. Y el psicológico, que es el que más me gusta practicar a mí, y el más recomendable para mí, dentro de mi creencia y mi práctica, el psicológico que habla mucho del subconsciente o el inconsciente, que es donde van los estados alterados de conciencia, que es cuando tú te haces con una voluntad consciente, es donde entra a trances mágicos, que es muy apoyado por lo que era Carl Jung en su momento, cuando él también se metió en este tipo de prácticas, por decirlo así. ¿Entro en esto Carl Gustav Jung? Sí. Sí, pues. Bueno, claro, De ahí hecho, está el el tema libro de rojo, claramente ahí está el tema de los arquetipos, pues, bueno, toda la razón. exacto. Y el colectivo también, de ahí viene también un poco una base de lo que eran los egregores, o cuando fueron retomados nuevamente. El libro rojo de Carl Jung es muy bueno, muy recomendable. Ahí da como hartos tics el amigo ahí. Ya, perfecto. Oye, Lucero, aquí tengo una pregunta de Alberto Ensis que dice, ¿se puede usar magia del caos para el bien de alguien a distancia? Como por ejemplo, como rezar, como para la sanación de un tercero. Efectivamente sí. Es que vamos a lo mismo. Yo podría tomarme un poco de lo que es la cultura de magia tradicional, que yo trabajaba mucho en lo que era la sanación, o los machis en este caso, que podría efectuar una pseudocopia, por decirlo así, de lo que era su ritual como tal, en base a mi herramienta, y utilizarlo para hacer un bien. En ese caso, por eso digo, muy amplio el tema de la magia del caos, pero hay una diferencia que me gustaría retocar acá, porque ahora lamentablemente con todos estos pseudo magos y pseudo brujos que mezclan peras con manzana, entendamos que cada civilización, cada cultura antigua, o cada cultura pagana como tal, tenían una forma de ejecutar ciertas cosas y tenían sus deidades o sus dioses como tal. Yo llevaba un ritual, de hecho, a su manera, bien elaborado, estructurado como tal. Entonces yo puedo tomar eso, pero sin faltar el respeto a lo que era su cultura y su civilización. Y puedo basarme netamente en lo que es ese panteón, por decirlo así. Lamentablemente ahora mezclan peras con manzana. O sea, mientras estás haciendo una tirada de tarot, te meten runa. Y entendamos que el tarot viene un poco de lo que era el tema egipcio, que después se revivió nuevamente, y la runa tiene que ver con algo celta y druida. Entonces, ¿de dónde? ¿Cómo? Entonces, en ese campo somos bien respetuosos nosotros en base a qué creencia vamos a utilizar. Perfecto. Bueno, entonces, dentro de lo que son los fundamentos o principios de la magia del caos, está lo que siempre resuena mucho, que es el paradigma mágico. Que ahí volvemos a lo mismo, que es tomar las creencias, la simbología, la mitología, como una herramienta mágica. Y en base a eso tener resultados. Volvemos nuevamente a lo que es el subconsciente, que es nuestro motor para generar lo que son los cambios o manifestaciones. Es donde entra la gnosis o el trance o la concentración. Y la creencia siempre se puede usar como herramienta y se puede desechar o volver a usar. Me explico. O sea, yo como caota podría trabajar un día martes en un ritual de magia ceremonial y un día jueves podría hacer un trabajo de magia celestial. O sea, totalmente opuesto, pero dentro de una línea. Pero se respeta. Puedo ir cambiando eso. ¿Hay días que son más mágicos que otros? ¿O Es todos que, a los ver, días, si lo todos los asociamos, días son... es que si lo asociamos directamente a un tema planetario como tal, cada día representa un planeta. El lunes la Luna, Sí. martes el Marte, miércoles Mercurio, jueves Júpiter, viernes Venus, sábado Saturno y el domingo es el tema del Sol. Además, de cada correspondencia, dependiendo el paradigma que uno tenga, puede alimentarlo dentro de cada día con su representación planetaria como tal, que es lo que generalmente más se hace, o el tema de lo que son las fases lunares. Perfecto. Buenísimo. Oye, yo tengo una pregunta para Lucero. ¿Mm? Dentro del concepto que es como bien conocido y bien genérico, ¿no es cierto? Que siempre uno escucha respecto a la magia, que existe, ¿no es cierto? Una magia negra, magia blanca, magia gris, de acuerdo a las intenciones principalmente. Nosotros sabemos que la magia blanca es una magia donde la intención es positiva hacia otro, la magia negra todo lo contrario, ¿no es cierto? Tenía una magia gris que está como en la mitad, que de cierta forma es como te deseo el bien, pero también si me estáis mandando mal, que se te devuelva y que se haga justicia. ¿Ese concepto también aplicaría en la magia del caos? Como una... Porque ese es como un concepto base, pues son como pilares de la magia general, a grandes rasgos. Ya, mira, me gustó mucho eso. Una persona que realmente es practicante
y esto a nivel universal, dentro de lo que son las praxis, todos entendemos que la magia no tiene color. La magia es netamente la intención. Y como somos seres duales, podemos tanto utilizar lo proactivo como lo también un poco más malverso de cierta manera. Ahora que le pongan un cliché, ¿cachai? Como no sé, un tipo de videojuego RPG, es para los iniciados, los que están como recién empezando, pero la magia no tiene un color como tal. Y dentro de lo que me preguntaste tú, si la magia del caos tiene colores, nosotros dentro de lo que es la caósfera, que es muy similar al sello que tienen ustedes, nosotros tenemos lo que es la octarina. Y cada octarina está asociada a lo que es un color con un planeta. Y eso tiene que ver más con temas emocionales o temas del ego del ser humano, que son los cambios del paradigma del mago. Pero volviendo a lo mismo, en resumen, la magia no tiene color, solamente la intención. Excepto Mira, esa es la ahí causa. la Goti te pregunta, ¿todos pueden practicarla, la magia del caos? Si tienes un buen desarrollo, efectivamente, o si te gusta o te interesa, empezar a leer los libros de lo que es la magia del caos o las personas que lo fundaron, te dan muchos tips para empezar en base a lo que son meditaciones, canalizaciones, visualizaciones. Y lo importante de la magia del caos es la práctica, práctica con resultado. Nosotros podríamos decir Oye, que nosotros somos. Digo, perdón, ¿qué significa el símbolo de la magia del caos? ¿Que te podéis mover por todos lados? Bueno, y también de la magia del caos, y mezclando un poco esto, tanto con un poco los cómics y un poco los juegos, es de donde, para todos ustedes, los que han jugado o que conocen ese maravilloso universo que es Assassin's Creed, viene el credo de los asesinos. Nada es verdad, todo está permitido. exacto. Esa es una gran frase que efectivamente utilizamos los cautas. Pero quería llegar después a esa frase, pero. Ah, me adelanté, perdón. No, no, pero sí está bien, está bien, está bien, sí, no hay problema. Oye, el chat De hecho, está que claro, arde, están todos súper, está muy interesante el tema, Lucero, la Oye, gente está súper vale, gracias. interesada. Espérame, Nico, para leer una hay una pregunta pregunta acá. de Mauro Maldonado, que Dale, dale. decía que por favor expliques para qué sirve la magia del caos y para qué se usa. Creo que lo mencionamos anteriormente, pero voy a volver a repetirlo. Depende de la función del mago o el proceso que esté viviendo, lo puedo usar de manera individual y egoísta, o también para poder alterar lo que es su entorno, su realidad, para cosas favorables para él o ciertas personas. Él es tan simple como, no sé, a ver, decir que, claro, hay gente que hace magia con buenos usos y hay gente que hace magia para quizá generarle interferencia a otras cosas. O sea, Dependiendo del. yo siento ¿Mm? mucho que en la magia del caos el mago cumple mucho el ser como el puente entre dos lugares distintos o entre la goecia y la realización de esto. O sea, siento que ese puente se sustenta claramente en la voluntad, ¿no? Pero Exacto. siento que, aparte de ti, que yo tengo la suerte de conocerte de antes y también tú eres muy Mateo, muy estudioso el tema, pero siento que hay mucho mago del caos. Pero en realidad no, bueno, está mal lo que voy a decir, hay mucho mago del caos, pero también hay magos de los ocho que se meten en el tema sin realmente estudiar el trasfondo de lo que están haciendo. O sea, no entienden la realidad mágica, pero creo que es muy abstracto decir la realidad mágica, porque en realidad es mágica, ¿cachai? Pero entender en qué consiste la magia, cómo se manifiesta y las consecuencias que tiene. Porque, digámoslo, la magia se utiliza generalmente para mover el peso en la balanza. Eso es lo que hace la magia muchas veces. Y cuando tú mueves la balanza, cuando tú mueves el peso y eres responsable de mover el peso, también te tienes que hacer cargo de eso. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con los magos del caos y la responsabilidad mágica, por llamarlo de esa forma? Es que, a ver, ahí depende netamente el criterio de cada mago como tal. Porque ¿Ya? como nada es verdad y todo está permitido, acá uno netamente se mueve entre creencia y paradigma. O sea,
el criterio de cada mago en este caso, o de cada caota, así como hay practicantes que usan esto netamente para hacer cosas muy negativas, hay otros que quizás, como mencionó anteriormente un chico, lo hacen por más un tema individual de crecimiento espiritual o personal, y otros también es para darle una ayuda, ¿cachai? Un empujón a personas que lo necesitan. Eso es caos, es totalmente cíclico, depende netamente del practicante como tal. Y efectivamente, dentro de lo que es la responsabilidad, como de cierta manera el cielo y el infierno, o el karma y el dharma, son creencias, algunos no se aferran a ninguna y generalmente tienen libre ejecución de hacer muchas cosas quizás no muy productivas. Y no esperan una responsabilidad, solamente lo hacen. Pero si hablamos dentro de un cúmulo, ¿cachai? Una creencia energética, todo lo que uno emplea dentro de condensar una energía como tal, si no es equilibrada, como dices tú, o no es con responsabilidad, también queda una condensación en ti. Y eso también se puede manifestar de otra manera. O puede ser contraproducente para uno. Pero eso es netamente una creencia. Porque te digo, hay unos que generalmente no les interesa nada y hacen de todo, como otros que son más responsables y conscientes y quizás se apegan a ciertas leyes herméticas o cabalísticas de no ejecutar tantas cosas muy nocivas, por decirlo así. O sea, Claro, porque ahí está desde- como el todo vale que habla Aleister Crowley de cierta forma, ¿no? O sea, finalmente, Exacto. como decís tú, todo vale, pero claro, depende un poco del criterio de cada mago. Probablemente entra la ética, ¿no es cierto? La ética, increíblemente también en estos temas, qué, qué tanta ética es parte de tu ser, pues, ¿cachai? Y ese tipo de cosas que también dependen de cada persona, me imagino yo. De hecho, claro, yo dice Crowley, que de ahí viene la frase de está todo permitido, es el tema que él dice, haz tu voluntad. estoy de acuerdo con que tú puedes hacer tu voluntad, pero eso no significa que no tenga consecuencias. Tú puedes hacer tu voluntad de la forma que tú lo busques, pero eso no significa que lo que tú hagas es gratis. Yo he visto, o sea, mucho más aplicado a la corriente cabalista, tú lo sabes, yo he visto gente hacer el mal y prácticamente, o sea, no necesariamente dedicarse a hacer el mal, pero sí hacer mucho mal. Y es gente que, insisto, hace el mal para terceras personas, o sea, no es que ellos vivan deseándole el mal a su gente, hacer el mal para terceras personas y eso les pasa la cuenta en algún minuto. Y algunos han terminado y han terminado mal. Pero Otros, ojo ahí también, Nico, con lo que tú comentáis, porque yo recuerdo haber visto en alguna oportunidad, no sé, entrevistas, ¿cachai? A ciertos, entre comillas, brujos, ¿no es cierto?, que se dedican a lo que tú planteas, o sea, a, a una intención de hacer daño, de hacer mal, pero uh-huh. ellos dicen, ¿sabes qué? Oye, justamente cuando les preguntan, oye, pero esto se supone, y volvemos un poco a estos como pilares, bases de lo que es la magia, ¿no es cierto? Que uno, y yo creo, yo te aseguro que cualquiera de los que están acá han escuchado de una u otra forma que cuando tú deseas o haces el mal a alguien, se te devuelve multiplicado por X veces, Por tres, ¿cachai? por tres, por Por tres. 3 o por 10 o 3 por 7, no, claro. no sé por cuánto, ¿cachai? Pero el tema es que estas personas aluden a que, oye, pero ojo, pues, si finalmente yo soy el mago, pero yo soy el instrumento nomás, pues, el que le desea el mal al otro, el que me contrata a mí, ¿cachai? El que me paga y yo hago uso de mis capacidades, de mi conocimiento para utilizarlo, pero el fin y la intención no es mía, es del otro, por lo tanto, yo estoy como, entre comillas, libre de polvo y paja, pues. Claro, siendo solamente la fuente nomás. Mira, efectivamente, como dice el Rodrigo, hay ciertos practicantes y de quizás distintos tipos de praxis, en las cuales, claro, uno solamente es el instrumento para los deseos de alguien más, que efectivamente te va a contratar o te va a pedir quizás, pucha, hacerle tal cosa a esta persona como tal, y uno solamente es la Ponele herramienta. aguja a este muñeco, no sé. Claro, una cosa así. Entonces, uno Oye, siendo la espérate, herramienta. Entonces, claro, Eso, uno dale nomás, Luis. cuando uno es la herramienta, efectivamente, como se dice, lamentablemente te lavas las manos como Pilato, porque tú solamente estás haciendo el puente para que otra persona genere quizás su emocionalidad egoísta de cierta forma. Que ahí efectivamente uno siendo la herramienta, según mi punto personal, yo soy muy de que efectivamente, como dice el Nico,
cada acción tiene una reacción. Y eso puede generar una consecuencia como tal. No hay que ignorar de repente lo que es los residuos energéticos o lo que es un tema hermético de ciertas leyes universales como tal, en las cuales tienes que ser responsable con lo que haces. Si anduviéramos todos por una simple mirada porque alguien me miró feo o algo así, voy a hacerle un tema, estaríamos todos de forma inconsecuente, o el mundo andaría más disperso de lo que está ahora. Por ende, Exactamente, o yo sea, así, perdón, y yo lo digo justamente desde ese punto de vista, porque con Lucero hemos tenido hartas conversaciones del tema, y tú soy un gallo que tiene códigos, ¿cachai? O sea, no haces el mal por hacer el mal, ni porque te piden hacer el mal tampoco. ¿Cachai? No voy a dar más detalles, digamos, pero tú soy un tipo que se mueve con los códigos, por lo menos que yo encuentro correctos. exacto, uno trata de equilibrar las cosas como tal. Equilibrar si hay una persona que generó algo nocivo primero, uno trata de reparar eso y equilibrarlo. Y mandar todo lo negativo de cierta manera a quien corresponde. Y que las cosas vuelvan a funcionar de cierta manera. Claro. Efectivamente, yo trabajo en este campo por ego, por necesidad, por carencia, no, yo paso. Que es como ese mismo cliché de lo amarre, endulzamiento y cositas así, no. O sea, como dice el Nico, hay que ser más responsable con estas cosas. No hay que verlo Claro, como es algo juego. como esos avisos que te lo regreso en 24 horas, garantizado. ¿Hay No, terrible, cachado? Claro. terrible. Préstame, Luca, te la devuelvo mañana. ¿Ah? Oye, Lobo Siberiano dice ahí, los cabotas no tienen esa idea. Ellos no tienen el sentido del bien y el mal. De acuerdo, ellos no lo tienen, pero creemos que es De hecho, lo importante. mencionamos. O sea, es personal, exactamente. Cada uno tiene sus propios límites, digamos. De hecho, efectivamente lo Claro, mencionamos. cómo lo usas? ¿Cómo lo usas cuál es el propósito, pues, finalmente? Y eso depende de cada persona, como bien dicen acá los chicos. Mira, ahí Candy da para mí en el clavo. Dice, cada acto tiene una consecuencia. Absolutamente. Absolutamente. Y ahí yo, en ese sentido, yo también pienso lo mismo. O sea, tú podís ser el puente, pero tú eres el puente para que se ejecute una acción. Por lo tanto, eres parte de esa acción también. Por lo tanto, también que hay salpicado. Si ese es el tema. ¿Cachai? Pancho Barprock dice, el mal solo puede existir en dualidad. En una conciencia o en un reino existencial más alto no puede existir, pues el mal lleva a la autodestrucción. No alcanza a llegar antes de destruirse. No alcanza a llegar antes de destruirse. No entendí esa parte. O sea, claro, si lo vemos de un tema de espiritual, desde un estado supra ascensión, es súper complejo llegar a ciertos estados elevados de conciencia como tal, dentro de que somos carne y que vivimos dentro de una sociedad. O sea, decir de cierta manera yo soy ascendido o veo todo lo espiritual. Para entender lo que es lo espiritual como tal, tienes que pasar también por lo oscuro o aceptar lo que es tu sombra, de cierta manera. No puedes saltar de aquí a acá sin conocer lo opuesto o experimentarlo de cierta manera. Entonces, mira, volviendo a lo que dice el Nico, yo en lo personal, con todas las prácticas que he hecho, en todo el tiempo que tengo, de mi manera personal, yo cuando hice cosas quizás por ego, quizás de manera irracional, sí tuve una contrarrespuesta, que me costó muy caro en ciertas situaciones. Por ende, yo dentro de mis prácticas lo puedo decir así. Ahora, claro, si hay chicos como quizás Lobo Siberiano dice, es que el caota no tiene márgenes, es que la práctica es lo que te hace también marcar un criterio y una responsabilidad. Porque el practicante que tiene resultados, sea para bien o para mal, sabe que hay consecuencias también. Esa es la diferencia de lo que es lo real al leerse los libros. Yo practicando muchas veces generé muchas cosas por ego, ¿cachai? Por falta de plata, porque también caí en un momento en eso. Y al final me salió todo peor, todo de peor manera. O terminé pagando con gente querida mía. Chuta. Por querer jugar a ser Dios o por no tener una responsabilidad. Buen punto. Es complicado eso, porque justamente cuando uno saca, y ahí no voy a hablar tan completo, pero sí voy a hablar desde una experiencia propia. Cuando tú sacas de lugar el balance para lograr algo que no es natural o que no debería suceder, el balance llega igual.
tú puedes retrasar el tiempo, pero el balance te termina alcanzando lo mismo. Sacaste las cosas de balance, entregaste quizá algo a cambio, se te concedió, saliste de ese balance, pero dura poquito, nada es eterno, digamos. O sea, esas salidas del balance natural, del cómo tienen que ser las cosas por leyes, yo diría que más espirituales que físicas, ¿no? O sea, convengamos que el espíritu, ya que no somos solamente músculo, el espíritu y el mundo espiritual tiene sus leyes propias. Y para mí, personalmente, una de las leyes principales del mundo espiritual es el balance, el justo equilibrio. Y cuando tú sacáis una de esas cosas de equilibrio, viejo, tenéis que pagar por esa ruptura de equilibrio. El rompimiento de balance siempre se paga, nunca es gratis. Sí, pues las cosas tienen que fluir y tomar el camino, lo que es, tiene que... ¿cachai? Es como, justamente si, a ver, yo lo tiro como talla un poco la talla que tiré delante, pero es súper común ver este tema de los amarres, ¿cachai? Sobre todo en temas de amor, ¿hay cachado? El amarre, weón, que puta, el compadre no te pesca, weón, puta, hacerle un amarre, hacerle un endulzamiento, weón, y estáis tratando de forzar una relación, weón, que no fluye, weón. O cuando se rompe una relación, ¿cachai? Puta, uno de los dos queda súper pegado con el tema y justamente no empiezan a hacer estos rituales justamente o contratan a un mago para que regrese, para que vuelva, para que como dicen las propagandas, pues sí, es un poco hasta chistoso leerlo de repente, haré que vuelva rendido a tus pies en 24 horas, ¿cachai? Y ese tipo de cosas, ¿cachai? Porque date cuenta cuál es la génesis de esa cuestión, porque en el fondo, si tú analizáis y así la ingeniería inversa de eso, el problema ahí puede ser tranquilamente una obsesión, y es una obsesión tan egoísta que tú con la magia lo que querías hacer es burlar el libre albedrío de una persona que eligió no estar contigo, ¿cachai? Para que venga una persona y la obligue, ¿cachai? Coercitivamente, que tenga una coacción mágica sobre esa persona. Y lo que es peor, porque tú la podís doblegar y le podís quitar esa voluntad y la podís obligar a estar contigo, pero no te va mal. Entonces después viene la segunda parte. Tenéis que hacer más encima un endulzamiento, porque si no endulzáis no pasa nada. Hay que constantemente reforzar eso, si no se pierde el cúmulo o el lazo que se tiene atado a esa persona como tal. Exactamente. Y tú, si no te dedicáis a enamorar a tu señora o a tu marido, bueno, todos los días, una vez por semana, ¿cachai? Y existen esas tallas, esa complicidad o algo que siempre fue y en algún minuto puede que deje de ser, ahí hay que arreglar algo, hay que arreglar eso. No la podéis dejar pasar, ¿cachai? Entonces, mira, desde mi punto de vista. Es que por eso entendamos que somos seres duales. Tampoco es que saltemos de aquí a algo tan no muy productivo o seamos prácticamente ascendidos seres espirituales como tal. Somos seres duales y hay que aceptar lo que es la carne también. Pero dentro de eso, volviendo a lo que es el tema de la responsabilidad, tampoco yo por carencia emocional o por afinidad de no querer respetar procesos personales míos de crecimiento integral conmigo, para que me sirva como persona, o mejor digo, voy a quizás corromper o jugar a ser Dios para conseguir cosas por niñería. Por eso digo, hay todo un proceso, tanto de lo que es un aspecto psicológico, que también tiene que ver mucho con lo que es un tema del crecimiento personal de la persona, que no podemos jugar a hacer cositas porque sí. O porque, no sé, tuve ciertos choques emocionales conmigo mismo que no supe trabajar, que lo quiero todo porque sí, porque ya. Entonces, por eso digo, hay que hablar de la gente que es practicante y en base a resultados y errores, sabe cierto tipo de consecuencias y sabe qué cosa puede hacer y qué cosa quizás abstenerse. Porque no va a ser algo muy, muy bonito, simbólico que digamos. Pero eso netamente lo descubre un practicante. O sea, si me preguntan a mí por ese amarre, ¿cachai? Por endulzamiento, para mí, con todo respeto para quien lo haga, pero es una estupidez. Eso es netamente una falta emocional que, bueno, si terminaste con tu pareja, respeta ese proceso. Dale la oportunidad de que él sea feliz y tú reinvéntate, hacete una introspección, mejora tus errores y júntate con alguien y sé feliz también. Y ya. Búscate una vida parte de la vida. No podemos negar la vida como tal, o el proceso de la vida, queriendo forzar todo de mala manera.
Mira, ahí la Candy dice Buenísimo. algo perfecto. No entiendo la lógica del amarre. ¿Para qué quieres a alguien amarrado a tu lado? No te ama, solo obedece al amarre, tal cual. Tal cual. Y Exacto. por ahí más arriba, la Muri me decía, en toda relación, Nico, debe haber reciprocidad, absolutamente. Si las relaciones no son recíprocas, bueno, hay un problema ahí y hay que definir. Lo peor que el amarrado no tiene idea, dice Mauro Maldonado. Es Oye, terrible. está buena ese comentario, que quiero tomarlo un poco. ¿Es así, crees tú, Lucero y Nico, que el amarrado no tiene idea que está amarrado? Fíjate, hay casos y casos en los cuales, dentro de quizás situaciones personales que yo vi de cerca, efectivamente no se dan cuenta. El entorno todo se da cuenta que quizás esa persona pierde como su chispa, por decirlo así, o su esencia, su alegría, y netamente como que se deja estar, tiene cambio anímico, no tiene como esa misma energía de antes, pero él no se da cuenta. Él como que sí, está ahí, y la gente le dice, oye, pero ¿qué te pasa? ¿Te falta más alegría, estar más así? No, sí estoy bien, y todo el tema. Como que se pierden un poquito dentro de lo que son en sí mismos, y no O sea, reconocen Mira. ese estado quizás que los tiene como atados de cierta forma. Pero o sea, los cercanos, dices tú, que se dan cuenta de algunos cambios en la persona. Mira, qué interesante. O Ujú. sea, si hacemos el análisis, podríamos decir que, claro, en esta fase de enamoramiento, cuando el enamoramiento es real, a algunas personas le pasa que dicen, uy, güey, estáis como huevonados, así. Pero andan a huevonados Ah, y claro. dicen, ¿qué ha pasado? ¿Lo habéis visto? Yo tengo Claro. amigos que les pasa eso. Que de repente están enamorados, los güeyes andan viendo angelitos a poto pelado en todos Todos, lados. todos hemos pasado por el ahueonamiento, pues, Eso, bueno, hay eso, que eso, decirlo. eso es agüita Sí, de sí, claro. calzón, eso es agüita de calzón. Pero eso hay veces que es excesivo, pues, güey. Es excesivo y es muy notorio y da risa cuando uno es amigo y pasa eso. Entonces la fase esta del amarre sería lo mismo, pero sin la felicidad. Sería solamente el Claro. ahueonamiento, pero sin los angelitos cotovelados. ¿Ah? Que de hecho, si te fijas, casos cercanos de personas que viven quizá en ese contexto, son todos los días problemas, pero aún así siguen atados a la persona como tal. Y siempre es conflicto, viven de conflicto en Tampoco conflicto. entiendo eso. Tampoco entiendo eso. ¿Cuántos amarrados habrán acá? Pregunta Mauro Maldonado. ¿Cuánta agüita de calzón por ahí? Y no lo sabemos, pues, Ah. que eso es lo peor. Dentro de lo que dicen ustedes como relaciones de pareja, las relaciones de pareja son complejas. El punto que dijo Nico es la responsabilidad afectiva y la escucha activa por la otra persona. Y la transparencia son pilares fundamentales para saber llevar una buena relación. Y también aceptar que dentro de las relaciones tú no eres dueño de la otra persona como tal. No te pertenece nada. Por ende, cuando hay términos, se termina. Y está el proceso de reflexión personal y reinventarse nuevamente y hacer las cosas con la experiencia que ya tienes. O saber lo que después quieres más adelante, dentro de las experiencias pasadas que tuviste. Y ya. No, Entonces, con ese punto, respetar eso también, pues claro. es que claro, todo es parte del ciclo de la vida. O sea, si queremos, como dijo el Nico en algún momento, querer corromper ciertos procesos personales, no estamos siendo conscientes. Y se supone que todo tipo de práctica, o toda praxis, o todo quizá como visión antigua que existía, era netamente para generar conciencia y ser mejores con nosotros mismos y con el entorno como tal. Si cada cual va Claro. a utilizar por egoísmo, como dije yo, por pataleta, por niñería, algún aspecto porque no le gustó algo, o sea, es pésimo, es todo lo contrario. Y hay gente para mí que no es seria, que no practica realmente, que no se instruye, como dijo el Nico.